Hoy vamos a hablar sobre el agua, sobre el tratamiento que necesita para el consumo humano, también sobre el papel que han tenido estos puntos de control de aguas para consumo humano durante la erupción volcánica en la isla de La Palma. Lo vamos a hacer con Dolly González. Ella es técnico de Inspección de Salud Pública y nos va a dar las claves de todas estas cuestiones. Dolly, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Dolly, vamos a empezar por el principio y vamos a explicar qué es un punto de control de aguas de consumo humano para quienes nos escuchen, pues entiendan un poquito cómo funciona ese cuidado que hacemos del agua que consumimos día tras día en casa. Vale, es cierto que hoy por hoy nadie se preocupa cuando abre el grifo de si su agua se puede consumir o no. Todos damos por hecho que eso es así. Y todo eso lleva un trabajo detrás y todo ese trabajo debe ser supervisado y debe ser vigilado para garantizar que esa potabilidad del agua, esa calidad del agua se cumple. Para ello, siempre los gestores realizan sus controles y la Inspección de Salud Pública también realiza sus controles en los puntos de muestreo de vigilancia. Para ello se colocan a lo largo de todas las redes de distribución distintos puntos y en ellos analizamos la calidad del agua y su potabilidad. ¿Cómo es el funcionamiento? Es decir, cuando el agua llega a este punto de control, ¿por qué proceso pasa? ¿Qué tenemos que medir para que esté todo bien? Y después, ¿cómo se hace ese reparto? De acuerdo. El agua llega a través del Consejo Insular de Aguas, que suministra el agua a los depósitos municipales. En estos depósitos, en primer lugar, el agua debe ser filtrada, de pasar a través de unos filtros de malla o de unos filtros de arena para que no llegue con ningún tipo de residuo y su turbidez esté dentro de los parámetros establecidos. Una vez dentro del depósito, este agua debe ser tratada para su desinfección, para reducir, eliminar los microorganismos que puedan ser perjudiciales para la salud y que de esta forma el consumidor pueda hacer uso del agua sin ningún tipo de problema. Para ello se usan desinfectantes aptos para el consumo humano y eso es lo que nosotros medimos cuando vigilamos la red de distribución. En caso de que nos encontráramos algún parámetro fuera de lo que supone la salud, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando detectan algo que no está bien en el agua? Cuando los parámetros son inadecuados, lo primero que se hace es la comunicación al gestor, averiguar por qué ha ocurrido esto, si se trata de algo puntual o no, y sobre todo comunicarlo a la población. La comunicación se hace a través de los sistemas nacionales de información, que son el SINAC, y a través de los ayuntamientos, las páginas de los ayuntamientos, y a través de bandos municipales se publica que el agua, pues por un tiempo determinado, no es apta para el consumo. ¿Y qué proceso tienen que seguir ustedes una vez se da esa comunicación para que vuelva a ser apta para el consumo? ¿Qué hay que hacer para que ese consumo se pueda producir una vez que esté solventado el problema? Bueno, normalmente cuando ocurre un problema de este tipo suele ser porque no hay un desinfectante adecuado o porque se ha excedido en la producción del desinfectante. Entonces, dependiendo de cuál haya sido el problema, se toma la solución. Si es una cuestión de déficit, pues lo que se hace es añadir más desinfectante, esperar a que se estabilicen los niveles, liberar en la red y ya comunicar a la población. Cuando hay un problema de exceso, se cierra y lo que se hace es se introduce más agua sin tratar para así compensar. Estas cuestiones no suelen ocurrir. ¿Por qué motivo? Porque la ley nos obliga a que todos los depósitos tengan un sistema de control automático, ¿de acuerdo? Entonces tienen unos parámetros establecidos en los que hay una sonda de control y esa sonda indica cuándo hay que inyectar y cuándo hay que dejar de hacerlo, de forma que no se llegue nunca a pasar por los parámetros. Por supuesto, siempre puede haber un error y siempre puede ocurrir,
pero no es lo habitual, por suerte. Y de ahí la vigilancia de las redes. ¿Para qué? Para poder actuar rápidamente y que no sufra o que no repercuta sobre la población. Hemos querido estar precisamente en esta zona, nos encontramos en la zona de las Norias, tenemos muy cerca esas coladas, estamos en zona pues también afectada, ¿no?, por la erupción volcánica de una forma u otra. Estos puntos de control han sido esenciales, Dolly, durante esa erupción, pues precisamente para controlar que todo estuviera bien en ese agua de consumo. ¿Cuál fue el papel? ¿Cuáles fueron las dificultades que se encontraron ustedes para este trabajo durante la erupción volcánica? Bueno, hay que tener en cuenta que durante la erupción volcánica, la zona en la que nos encontramos ahora mismo era una zona de exclusión, no estaba permitido. Es más, todas estas redes son nuevas redes, no existían en su momento. Y nosotros analizamos todo el Valle de Aridane, que el Paso, Los Llanos y Tazacorte, en la zona más cerca del volcán, pero sin entrar en zonas de exclusión, porque al final ahí no había ningún tipo de consumo. Ahí lo que simplemente había que estar día a día controlando pues todos esos parámetros de pH, parámetros de desinfección, parámetros como la temperatura, la turbidez, que nos podían indicar que podía haber algún tipo de problema. Por suerte no encontramos ningún tipo de incidencia durante el tiempo que dura la erupción, ni después, que también se estuvo controlando de forma diaria, hasta que ya se decidió que se podía volver a la rutina habitual. Incluso dentro de los análisis extraordinarios que se realizaron 144 análisis extraordinarios, tampoco se halló ningún tipo de incidencia. ¿Sabían ustedes que se podía haber producido? Es decir, ¿tenían miedo a algo, no sé, a las conducciones o a la ceniza, etcétera, que pudiera pues, contaminar el agua de consumo? ¿A qué estaban atentos especialmente durante ese tiempo? Por supuesto, durante ese tiempo estuvimos atentos a la destrucción de las redes principalmente, y que esa destrucción pudiera llevar una contaminación, a que se pudieran introducir gases dentro de las redes que pudieran también afectar a la calidad del agua, que esos mismos gases se pudieran introducir en los depósitos, y sobre todo la ceniza que también pudiera introducirse en los mismos. Se tomaron medidas preventivas para evitar esto. Todos los técnicos de los ayuntamientos iban cerrando todas las redes a medida que se iba excluyendo las zonas, se iban cerrando todas las redes. Por suerte siempre hay llaves de paso que impiden el retroceso, y de esta forma se impedía la contaminación. Se taparon todos los depósitos, se tomaron todas las medidas pertinentes para evitar que ningún tipo de sustancia pudiera entrar en ellos. Una labor esencial que poco conocemos, Dolly. Me gustaría aprovechar que estamos contigo para enviar, en este caso, un consejo, porque te preguntaba antes, ¿no? Si yo me voy a la caldera de Taburiente, me voy a las charcas que estamos acostumbrados y quiero consumir ese agua, que es agua de muy buena calidad que tenemos aquí en La Palma, o bueno, o en cualquier otro lugar, porque vamos, no sé, al Bosque de los Tilos y nos encontramos pues un chorrito de agua y sabemos que el agua está buena. ¿Debemos o no debemos consumir ese agua, por muy potable, entre comillas, que sea? A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que precisamente ese agua potable no es, ¿de acuerdo? Puesto que la norma nos indica que para que exista una potabilidad del agua hay unos parámetros de microorganismos dentro del agua que deben cumplirse, y en estas aguas hay una cantidad tan grande de microorganismos que realmente no es potable. ¿Que nos va a ocurrir algo por tomarnos un poquito de agua en una caldera? Pues probablemente no, ¿vale? Que lo más que te podría pasar es que te dé pues una pequeña, vamos a llamarlo indigestión, pues bueno, pero obviamente no es el agua que se debe consumir, y que debemos ser prudentes a la hora de hacer ese consumo. Cuando vemos agua correr por una tajea, cuando vemos esos chorros de agua, hay que ser un poquito prudentes. Pues con este consejo nos quedamos, porque estamos muy acostumbrados en La Palma, que oye, que tenemos un agua exquisita, eso no nos cabe duda, pero tenemos que también ser prudentes en ese consumo y saber que tiene que precisamente pasar por estos filtros antes de entrar a nuestro cuerpo. Dolly, muchísimas gracias, todo un placer y ánimo con el trabajo que tienen. Muchas gracias, buen día.